Hola, pues estamos en la alpargatería y cordelería Casa Hernández, que está funcionando desde 1845, y yo soy Jesús Hernández, en estos momentos el gerente del establecimiento. El propietario familiar más antiguo conocido era Toribio Hernández, que ya era de la familia. Después pasó a José Hernández, que era tío abuelo de mi padre, Jesús. Yo también soy Jesús, que hasta ahora, y a punto de jubilarme, soy el último gerente o dueño del establecimiento. Desde su fundación estuvo dedicada a fabricar y vender, sobre todo, objetos de labranza. En aquella época Madrid era un pueblo que de la Puerta de Toledo para allá era todo ya campo de cereales, con lo cual lo que se vendía fundamentalmente eran colleras para los mulos o mantas, ya una parafernalía muy alta, todo lo que era el campo, sacos para la recolección y alpargatas, tanto para los campesinos como para la incipiente clase obrera industrial que empezó en el momento. Estuvo mantenido así durante muchos años, realmente hasta la guerra. Hasta los años 60, el 80% de la venta eran cordelería y temas, no tanto para la labranza, pero la alpargata ocupaba una parte pequeña del negocio. A partir de entonces ha ido al revés. Esos productos han ido descendiendo claramente y la alpargata ha ido aumentando y cogiendo valor. De hecho, se ha pasado de tener, yo recuerdo perfectamente en los principios de los 70, los 65, que es lo que yo me puedo acordar, que había 3 o 4 modelos y 2 o 3 colores. El crudo natural de la tela de algodón, azul marino y negro, y 3 o 4 modelos. Y ahora hay más de 100 modelos, en algunos de los modelos hay 60 o 70 colores diferentes y todo tipo de materiales, sedas, pieles. Antes, o sea, la alpargata tiene una evolución tremenda y ahora representa probablemente mínimo el 80% de nuestra facturación. Como veis, el mobiliario, la estructura es la original de cuando se fundó, tanto el mostrador, por supuesto las vigas del techo, que son de la construcción del edificio, como el suelo es el original. No así las estanterías, que en los años 70 por una ordenanza municipal tuvimos que cambiarlas y ponerlas metálicas, y luego más tarde volví a cambiar la ordenanza y hemos vuelto a ponerlo en madera original, pero claro, ya no es la madera original. No es una madera que tenga 150 años o 170 como tiene el mostrador y el suelo, sino que tiene 30 y tantos o 40 desde que pudimos volver a cambiarlo. Las luces también son originales y se ha tenido que cambiar el tendido eléctrico, claro, porque es nuevo, pero lo demás es todo original. Tenemos aquí delante la fibra de esparto. Esto está tal cual se arranca del campo. De aquí se pasa a hacer la pleita, que depende el número de ramales, sale más ancha. Siempre tienen que ser ramales impares. Todo esto se hace a mano, sin ningún tipo de sin ayudarse de ningún tipo de herramienta. Y luego sí, con agujas grandes se cose y se hacen los distintos enseres. Se utilizaban puertas o serones o aguaderas o cualquier tipo de artilugios que se utilizaban, que se hacían muchísimo tipo de artilugios para hacer, por ejemplo, en la construcción, hasta que vino la goma, todo se usaba esparto. Realmente el esparto ha sido una industria súper potente en España en los años 40 y 50, hasta los años 60 casi que se introdujo el caucho y la goma. Venían contenedores enteros. En la zona de La Mancha todas las mujeres hacían pleita y los hombres serones, o sea, para vendimiar, para 50.000 cosas. Luego
Esto ahora se ha quedado en plan artesano y se usa casi más para decoración que para el uso para el que estaba pensado y diseñado en un principio. Esto es un serón un poco más pequeño de los habituales que se usaban entonces, en concreto el de esta forma fundamentalmente se usaba para sacar estiércol de las cuadras y llevarlo al campo para abonar los campos de cereales. Otros hacían de 2 o de 4 más cuadrados para llevar botijos o para agua o vino, que se denominaban aguaderas. Esto que tenemos aquí delante es un capacho o filtro para los molinos de aceite, para en las almazaras. Se utilizaba en las prensas estas súper rústicas, se ponía un filtro de estos, se ponían aceitunas encima, otro filtro, más aceitunas, más, en función de cómo fuera la prensa de grande, más o menos de estos, que también había más anchos y más pequeños. Aquí justo estaba el palo de la prensa y se iba prensando pum pum para que esto filtrara el aceite. Se filtraba a través de los poros de la trenza esta de esparto. Y el otro objeto que tenemos aquí también muy antiguo es un serijo. Este está hecho en Enea, se hacían en Enea y en esparto, y era simplemente un asiento, el asiento de los campesinos de la zona de Manchega y Extremadura. Una maroma hecha en fibra de cáñamo, que también se cultivaba. El cáñamo tiene un proceso muy largo hasta que se puede hilar. En un principio en la calle es donde se hacían las cuerdas. Se salía, como se torcía la mano, hacía falta distancias más o menos largas, y en la calle, como apenas pasaban coches de caballos, pues si pasaba algunos se apartaban y seguían haciendo la cuerda. Se hacían las cuerdas de cualquier grosor, este es de los más gruesos, pero vamos, cualquiera de estos se hacían a mano aquí. Bueno, esto es una damajuana, que no es más que un envase de vidrio forrado con esparto trenzado. Esta en concreto está hecha no con pleitas superpuestas como hemos visto las otras, sino que está toda tejida como de verdad se hacían antiguamente, porque ahora se van empalmando pleitas, pero esto está hecho entero. Esto se utilizaba por un lado para proteger el vidrio de una pequeña caída o algo así, pero fundamentalmente esto se llevaba al campo y se buscaba un arroyo que tuviera agua fresquita, se dejaba allí para que se empapara bien de agua fría, y el esparto mantenía el frescor del líquido que estuviera dentro del vidrio durante un tiempo prudencial. Permitía pues comer con vino frío, con vino fresco. Pues gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haber venido a visitarnos, y ya sabéis que tanto vosotros como cualquiera de quien nos esté viendo, todos los productos artesanos y curiosos de encontrar ahora mismo están a su disposición en la calle Toledo 18, junto a la Plaza Mayor. Gracias por la visita.